Buenos días, mi nombre es Jaime Romero y vengo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, en donde en estos momentos me encuentro realizando mi tesis doctoral. Quiero comenzar dando las gracias a la organización del Congreso por habernos brindado la oportunidad de reunirnos, aunque sea a través de manera online. Gracias por su esfuerzo. Sin más dilación, comienzo mi ponencia titulada Censura y activismo en el contexto de la estética del manga contemporáneo. Los casos Monkey Business y Poison City. En 2010, la Asamblea Metropolitana de Tokio aprobó la revisión de la Ordenanza para el Desarrollo Saludable de la Juventud, revisión propuesta por el gobernador Ishihara Shintaro y sus aliados. Dicha revisión incluiría dentro de la ordenanza misma la prohibición de representaciones violentas o sexualmente provocativas que incluyesen a personajes ficticios que pudieran ser considerados menores de 18 años y que fuesen representados de una manera tal que, abro comillas, afirmasen positivamente un comportamiento antisocial, cierro comillas. La revisión fue conocida en los medios como el Proyecto de Ley 156 y popularmente entre dibujantes, editoriales y consumidores de manga como el Proyecto de Ley sobre la Juventud y los Crímenes Inexistentes. Estas dos últimas denominaciones buscaron incidir, por parte de sus detractores, en el hecho de que el proyecto de ley trató de legislar sobre personajes de cómic, es decir, irreales, y sobre supuestos crímenes de fuerte cariz violento y sexual llevados a cabo en mangas y animes, es decir, también en entornos ficticios. Cabe decir que el problema de ley que el proyecto de ley no buscó en ningún momento la prohibición general de todo el contenido sexual y violento, quedando fuera de la ordenanza los productos etiquetados como solo para adultos. A pesar de ello, la vaguedad de los términos utilizados en el proyecto, términos como temerario, inexistente, imaginario, dañino, antisocial, etc., hizo desconfiar a muchos, sobre todo a editoriales y autores, que vieron en él una posible brecha por la que poco a poco podría colarse un control cada vez más férreo y restrictivo por parte del gobierno de los contenidos, estilos y tramas propuestos en los mangas para todos los públicos. Por ejemplo, una de las voces más críticas en cuanto a esto fue la de la profesora Yukari Fujimoto, la primera en acuñar la expresión proyecto de ley sobre delitos o crímenes inexistentes. Según su reflexión, si en el contexto del manga se hablaba de la prohibición para dibujar personajes inexistentes envueltos en escenas inapropiadas, ¿dónde estaría el límite? ¿Por qué no regular la muestra de cualquier tipo de actividad ilegal? Asesinato, atraco, peleas, robos, etc. Y es que en el marco general, la ordenanza revisada permitiría al gobierno de la región regular las imágenes contenidas en los mangas y la distribución de las mismas directamente si fuesen, abro comillas, consideradas excesivamente disruptivas para el orden social. Es decir, material que pudiese ser perjudicial para el desarrollo saludable de los jóvenes debido a su capacidad para estimular sexualmente, fomentar la crueldad y o obligar al suicidio o al comportamiento delictivo. Cierro comillas. Planteado de esta manera, podría parecer que la legislación nacional nipona no contase con los medios adecuados para regular contenidos de este tipo, pero lo cierto es que tanto el manga como cualquier otro tipo de publicación debe adecuarse al artículo 175 del Código Penal, que prohíbe la indecencia, waisetsu en japonés. Sin embargo, en Japón, además de la legislación nacional sobre las representaciones inapropiadas, las municipalidades del país tienen el poder de aprobar ordenanzas locales. Esta ordenanza, por ejemplo, solo se planteó para Tokio, pero teniendo en cuenta el alto valor demográfico de la capital, así como que en Tokio se reunía el grueso de la industria, la polémica que causó la ley rápidamente fue de alcance nacional. La opinión pública general rápidamente también se sumó a las críticas, siendo un amplio espectro de la población el que consideró el problema que planteaba el proyecto de ley como parte de un debate más amplio sobre la libertad de expresión creativa. Es importante tener en cuenta en este contexto de reivindicación que tanto autores y editores como consumidores estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de un control sobre los contenidos del manga. Es decir, estuvieron de acuerdo en que debía haber una regularización y que no cualquier material podía ser incluido en cómics dirigidos a público no adulto. Pero temían que las decisiones sobre lo que fuese considerado permisivo o no en los cómics dependiese de un grupo de burócratas ajenos al mundo del manga, que pudiesen endurecer o aliviar la censura como arma electoral.
A pesar de que ese mismo año la oposición logró derrocar el proyecto de ley 156, finalmente una revisión del mismo fue aprobada el 1 de abril de 2011, volviendo con ello a causar el levantamiento de la opinión popular de los creadores y editoriales. En estas reivindicaciones y protestas que desde entonces han recorrido el país, han sido numerosas las reflexiones llevadas a cabo por intelectuales y periodistas, pero también por los propios dibujantes del manga, a los cuales yo considero que, bueno, dan una de las respuestas más sugerentes, ¿no? Además, lo hacen a través del principal medio afectado, que es el del cómic. En este contexto, entre otros títulos, destacaron Monkey Business, guía para idiotas sobre los libros dañinos de Tokio, creado en 2010 por Nogami Takeshi, Suzuki Takaki y el traductor Duncan Emitsu, y Poison City, dibujado en 2014 por Tsutsui Tetsuya para la revista Jump Kai, de la editorial Shueisha. A continuación, haré un repaso breve de los dos títulos. Monkey Business planteó una de las críticas del proyecto mediante un irónico y satírico metarrelato en el que los autores, molestos por la aprobación del proyecto de ley, no se dan por vencidos y continúan su lucha. Se trató de un doujinshi, es decir, de una revista de corte amateur publicada independientemente por un grupo de amigos a modo de fanzine. Hay eventos masivos en Japón dedicados a la compra y venta de doujinshi, como por ejemplo el festival Comiket, que pueden ver aquí en la imagen, celebrado 2 veces al año en Tokio y que ronda los 500.000 asistentes de media. Fue en este evento entre fans donde los autores distribuyeron Monkey Business. El manga está plagado de humor e irreverencia, tratando de incomodar lo máximo posible a aquellos que promovieron y apoyaron la revisión de la ordenanza. Esto se aprecia desde las primeras páginas del cómic, en la cual vemos que los autores decidieron dibujarse a sí mismos como jovencitas, ya que, puestos a atraer a los depravados y monstruosos lectores de cómic, qué mejor reclamo que este. Como dije, se trata de un metamanga, en el cual las protagonistas del cómic crean a su vez un cómic protagonizado por los políticos que llevaron a cabo la aprobación de la revisión de la ordenanza, los cuales son representados en cada capítulo bajo estilos de dibujo e imágenes que precisamente la nueva ordenanza consideraría problemáticos. Ya en la portada encontramos al gobernador Ishihara, al vicegobernador Naoki Inoue y a Jun Kurata, director de la Oficina de Asuntos Juveniles, dibujados como chicas bajo la estética moe, una estética cercana a lo kawaii o adorable. Uno de los personajes, Jun Kurata, posa tumbado en actitud erótica, mientras la versión moe de Ishihara realiza el saludo fascista a la vez que sostiene con la mano el proyecto de ley. La versión moe de Ishihara lleva a cabo en las primeras páginas del cómic un discurso autocomplaciente sobre el libro que escribió en sus años de juventud, en 1956, titulado Estaciones de Sol, y que fue galardonado nada más y nada menos que con el premio Akutagawa, el más prestigioso de su país. Nuevamente, la ironía cobra protagonismo al cumplir la propia novela de Ishihara todos los puntos para ser catalogada precisamente como material dañino según la nueva ordenanza. Así, la versión moe de Ishihara expresa: os lo explicaré. Escribí una novela titulada Estaciones de Sol. Contenía mucho sexo, violaciones, abducciones forzadas y cautiverio. Obtuve el premio literario Akutagawa por retratar la locura juvenil. Conseguí que la juventud de la década de 1950 fuera tan salvaje y espontánea. Aunque el cómic no es demasiado largo, son muchas las críticas, estilos y tramas que se cuentan. Cada capítulo es autoconclusivo y está dibujado de un modo diferente. Solo mencionaré algunos. Por ejemplo, hay un capítulo dedicado al género yaoi, consumido mayoritariamente por mujeres. Este género, yaoi, es caracterizado por su contenido marcadamente erótico, en el que los protagonistas, normalmente chicos jóvenes homosexuales, mantienen una relación amorosa definida por el romanticismo y la extrema idealización. Ishihara e Inoue son dibujados bajo este estilo de dibujo. El género shonen, dedicado a los adolescentes varones y el de mayor popularidad dentro del manga, también es retratado. Así, haciendo uso de la épica a la que el shonen tiende en sus historias, los autores reflejan una ciudad, Tokio, tomada por Ishihara y el resto de usurpadores, que intenta ser recuperada por lectores y dibujantes armados con plumillas y lápices.
En efecto, aunque el manga shonen está dedicado a adolescentes, las historias que lo pueblan normalmente de acción suelen contener escenas de violencia derivadas de los contextos de guerra o enfrentamiento en los que las tramas se basan. Así pues, cabría, por ejemplo, ampliar el debate surgido en torno al proyecto de ley sobre cuál es la manera correcta de reflejar un conflicto armado o un asesinato en el manga para jóvenes. A pesar de la ironía y burla que se vierte en el manga, el cómic cambia radicalmente el tono en las últimas páginas, en donde tras varios capítulos de desquite y diversión, sus autores llaman al activismo por parte de la comunidad de fans y dibujantes de manga. En la última página, en la que el edificio donde se realiza el Festival Comiquet es dibujado de fondo, puede leerse: los autores y editores no deben permanecer en silencio. La gente de los doujin también debe levantar la voz. Entusiastas del manga y el anime, necesitamos vuestra ayuda, pero no os preocupéis, podemos hacerlo a nuestra manera. En otras palabras, ninguno de nosotros es un consumidor pasivo. ¿Entendéis lo que os queremos decir? Vosotros sois los creadores de la nueva era. Esto no es el fin, es el comienzo. Otro de los ejemplos que pueden citarse en este contexto de enfrentamiento contra la ordenanza revisada es el del citado manga Poison City, de Tsutsui Tetsuya, el cual fue publicado en 2014 en la revista Jump Kai. Poison City sitúa su trama en un futuro inmediato, el Tokio de los Juegos Olímpicos de 2020, e imagina qué podría llegar a ocurrir si el gobierno de Tokio, en aras de mejorar su imagen internacional, comenzase una férrea regulación de los contenidos nocivos de los cómics. Al igual que en Monkey Business, nos encontramos ante una obra metaficcional en la que el dibujante Hibino trata de publicar su manga de temática zombie titulado Dark Walker en una editorial de prestigio, a la vez que envuelto en la vorágine de censura y restricciones en la que Tokio se sume tras la aprobación de la Ley de Libros Íntegros. Así, en Poison City se entremezclan, por un lado, los capítulos dedicados a la historia protagonizada por el mangaka Hibino y, por otro, aquellos dedicados al manga de temática zombie que el propio Hibino está dibujando y en el que aparecen imágenes de extrema violencia. A través de la historia de Hibino, Tsutsui trata en cierta forma de autoficcionar su propio caso, por el que en 2009 su manga Manhole pasó a la calificación de incitación a la violencia considerable y crueldad entre los jóvenes por la Agencia de Niños y el Futuro del departamento de Nagasaki. Uno de los puntos más interesantes de Poison City es la crítica a las relaciones reduccionistas que el gobierno conservador nipón, en numerosas ocasiones, ha tratado de establecer entre lo delictivo y la influencia perniciosa del manga. No quiere decir esto que se niegue abiertamente la influencia perniciosa que imágenes de corte, por ejemplo, violento, puedan tener sobre la juventud. Es más, debe recalcarse el hecho de que los autores que reaccionaron contra el proyecto de ley 156 no negaron que debía haber control sobre los contenidos del cómic, sino que criticaron que ese control lo ejercieran los burócratas. A pesar de ello, es importante no perder de vista que medios internacionales como la BBC han señalado en numerosas ocasiones que Japón, a pesar de tener un amplio mercado en lo referente al manga, anime y videojuegos, se encuentra entre los países con menor índice de criminalidad del mundo. Es decir, quizás el debate es más complejo que simplemente sentenciar que por leer ciertos mangas, ver ciertos animes o jugar a ciertos videojuegos donde se producen asesinatos, robos o cualquier tipo de acto violento, el consumidor incurrirá en esos delitos. Una de las cuestiones que giran en torno a este tipo de críticas es el de la relación entre el camino que la censura podría tomar en Japón y la que ya tuvo lugar en Estados Unidos en 1954 mediante el llamado Comic Code. Así, en Poison City, un editor norteamericano interesado en el cómic de Hibino habla sobre la historia de su abuelo, dibujante en la década de 1950 en Estados Unidos y especializado en cómics de terror, y cómo se vio afectado al recrudecerse la censura. A pesar de ver encorsetado su trabajo por la censura, el abuelo del editor, en una viñeta a modo de flashback, narra cómo fue el proceso de prohibición y denuncia de cómics mientras dibuja la portada de lo que se sugiere como la famosa revista de sátira política Mad, creada en 1952, dando a entender así que siempre habrá una escapatoria para los autores, aunque sea a través de la sátira y la ironía, tal como ya dejó reflejado Monkey Business. Concluye su discurso el abuelo en este flashback diciendo: así es como luchamos los autores.
Hibino recoge el testigo de aquellos que se vieron limitados por una censura que poco a poco se recrudeció hasta el exceso. Finalmente, tras ser evaluado por el comité, tanto su obra de zombies como él mismo pasan a detentar la catalogación de dañinos. Antes de someterse al proceso de rehabilitación que el gobierno tiene reservado para este tipo de autores, deja su cómic terminado a su editor con el fin de que lo guarde a buen recaudo, quién sabe si para el futuro. A los bocetos originales del manga lo acompaña una conmovedora carta del mangaka en la que explica los motivos por los que se decidió empezar a dibujar. El juego autoficcional propuesto por Tsutsui cierra aquí su círculo. Concluyo con la cita con la que termina el manga y con la que este círculo autoficcional finalmente llega a su fin. Dice Tsutsui a través de Hibino: hemos sido derrotados en la batalla política. De hecho, no tuvimos ninguna opción de ganar. Sin embargo, a partir de ahora pienso iniciar una guerra que solo los autores de manga somos capaces de librar. El argumento que aquí he indicado es algo que lego a los creadores del futuro. Mi deseo es que esta historia, dentro de 70 años, sea reinterpretada y rehecha. Si consigo transmitir este mensaje al futuro más allá de las eras y superando las diferencias entre países y culturas, podremos estar orgullosos, porque nuestra lucha no habrá sido en vano. No hace falta que el argumento sea fiel a mi propuesta original. Lo único es que el título sí está decidido de antemano: Poison City. Con esto concluyo mi ponencia, ya que no quiero extenderme más. Les doy a todos las gracias por su atención y un cordial saludo.